Presidenta. Adelante, diputada. El gobierno actual ha sido insistente en el propósito de beneficiar a los pobres y combatir las desigualdades. Nadie está en contra de eso, no nosotros. Pero miren, después de 3 años de gobierno sin límite, los hechos y los datos dicen otra cosa. Contra lo prometido por este gobierno, la pobreza no se ha reducido. Por el contrario, ha aumentado. Solo en el 2020, 3.8 millones de mexicanos han engrosado las filas de la pobreza. La exigencia ética a un gobierno es que ponga las condiciones para salir de la pobreza. Y lo que vemos es clarísimo. No optaron por los pobres, optaron por los votos. Y regalaron ustedes el dinero de todos los mexicanos para crear una maquinaria electoral que además empobrece más en la medida que ha quitado las oportunidades. Aumenta la pobreza porque con sus proyectos cargados de prejuicios ideológicos, proyectos además que afectan al medio ambiente, que carecen de viabilidad como la refinería de Dos Bocas, también como la cancelación y la vuelta a ser de un aeropuerto. Así han quitado a cientos de miles de millones de pesos, se los han quitado a los indígenas, a la ciencia, al deporte, a los niños y niñas con cáncer, a las mujeres. Tenemos más pobreza y porque ahí hay términos técnicos. Presidenta, le pido respeto a la oradora. Llamo al orden. No solo ha aumentado la pobreza por esos proyectos que han quitado dinero a los más pobres y se han convertido realmente en proyectos de caprichos faraónicos. Hay también términos técnicos, porque cambiaron la focalización de la técnica de la pobreza, desestimaron los padrones que habían oportunidades y en Prospera. En ese afán destructor que han tenido, ni siquiera analizaron si valía la pena esos padrones. En ese lugar pusieron el censo del bienestar, operado únicamente por aquellos operadores con criterios políticos, pero no sociales. Por eso hay más pobreza. Y también la hay por una falta de empleo. En el peor momento de la pandemia, Coneval les dijo que había 12 millones más de pobres y que había 12 millones de pérdida de empleos, de desempleados, 12 millones más de desempleados y 1 millón de Pido respeto a la oradora. Adelante, diputada. Perdón, le ruego que me recupere el tiempo. La pobreza se incrementó, y repito, por la falta de empleo. En el momento más crítico de la pandemia, el Coneval calculó que se perdieron 12 millones de empleos y cerraron 1 millón de empresas. ¿Qué hizo el gobierno? Nada. Frente al dolor, frente a millones de desempleados, el gobierno se comportó como el más egoísta de los neoliberales, dejando pasar. Permítame, diputada Margarita. Les recuerdo, diputados, que nuestro reglamento pide dirigirnos con respeto para permitir las participaciones de cada uno de los diputados. Adelante, diputada. Frente a millones de desempleados, nosotros les proponemos un seguro de desempleo. Los empobrecidos, señora presidenta, yo le pido otra vez. Diputados y diputadas, les pido respeto a la asamblea para que la diputada pueda continuar con su intervención. Muchas gracias. Continúe, diputada Margarita. Y le pido que recuperemos el tiempo. Los empobrecidos por este gobierno son, en 2020, 3.8 millones de mexicanas y de mexicanos. Ahí los colocó el gobierno actual, en la pobreza extrema. Y claro, los que más sufrieron fueron las mujeres y las niñas y los niños. Y basta dar 2 ejemplos clarísimos que han llevado a la pobreza y a la desigualdad de oportunidades.
la cancelación del Seguro Popular y la cancelación de estancias infantiles. Y en educación ni un solo programa para aquellos niños que tuvieron que irse de la escuela. Son más de 4 millones de estudiantes que ya no están en la escuela. Ni una sola planeación para la infraestructura educativa, ni física ni tecnológica. Ni un solo plan para recuperar el aprendizaje perdido. Y de la cultura es una falta de proyecto como nunca se había visto. Pero si en la educación hay una catástrofe, la verdadera tragedia está en la salud. A sabiendas de la pandemia, ustedes cancelaron el Seguro Popular. Y con eso cancelaron el derecho de millones de mexicanas y mexicanos. Eso grítenle a 15 millones que le quitaron el derecho a la salud. En el 2020 será recordado por el déficit en los hospitales y el 2020 será recordado por el desabasto de las medicinas, especialmente de las niñas y niños con cáncer. Ahí tiene su expresión más cruel. Pero también el 2020 será recordado por el mal manejo de la pandemia. Politizaron las pruebas, politizaron las vacunas. Concluya, diputada Miles Margarita, de muertes por favor. se pudieron haber evitado, miles de muertes se pudieron haber evitado. Señor presidente, no podían ni hablar. Le pido a la Asamblea guarde el orden para que la oradora pueda seguir con su intervención. Oradora, le pido que Sus concluya. errores nos han costado miles de muertes. Bien dijo Julio Frank, el mayor fracaso en materia de salud pública ha sido este manejo de la pandemia. El mayor fracaso en más de 100 años. Este es un gobierno que la realidad... Pido orden a la Asamblea. Diputada Margarita, le pido concluya. Pues no me dejaron ni hablar. Son muchos los temas que podemos nosotros reclamarles. La realidad ha rebasado al gobierno y lo que estamos viviendo no merece la palabra transformación. Si hay una T, es de tragedia. Diputada Margarita, le pido que concluya, por favor. Estamos aquí unida la oposición, para devolverle la esperanza a nuestro pueblo. Pido al pueblo de orden en la México. Asamblea. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Margarita.